Buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos a este depósito municipal de Colmenar Viejo, un edificio histórico convertido en sala cultural. Hoy, en nombre de la Asociación de Vecinos de Colmenar Viejo, que es la organizadora de esta actividad, tengo el placer de darle la bienvenida a las segundas jornadas Cosas de Colmenar Viejo. Unas jornadas que vieron la luz en su primera edición en el pasado año 2022 y que tras el éxito cosechado, sobre todo en asistencia de público, este año hemos considerado necesario volver a repetir. Antes de entrar de lleno en dichas jornadas, queremos mostrar un breve recuerdo a una persona de Colmenar Viejo que desgraciadamente, pocos instantes después de comenzar el año 2023, nos abandonó. El año pasado, en la primera edición de las jornadas, tuvimos la oportunidad, y gracias a la petición que realizó quien me acompaña en esta mesa a mi derecha, de brindarle una de sus últimas ovaciones, sin contar con la gran ovación que recibió cuando el 22 de noviembre fue nombrado hijo adoptivo de Colmenar Viejo. Entonces, con el permiso de todos ustedes, queremos guardar un minuto de silencio en memoria de Pedro Alonso Morajú, más conocido como el Churrero, quien fuese uno de los grandes estandartes de la cultura en Colmenar Viejo. Entre sus grandes iniciativas está, por ejemplo, la creación de la Casa de la Cultura de Colmenar, además de ser pintor, profesor y galerista. Así que, con el permiso de todos ustedes, si les parece bien, nos ponemos de pies y guardamos mucho minutos. Vamos a entrar ya de lleno en la segunda edición de estas jornadas. Como saben, las jornadas se componen de dos citas,
principalmente en este mismo fin de semana, y hoy las abrimos con esa primera conferencia titulada Los primeros pobladores de Colmenar Viejo. ¿Quiénes eran esos pobladores? ¿Cómo eran esos pobladores? ¿A qué se dedicaban esos pobladores? ¿Dónde estaban esos pobladores? Seguramente a muchos de ustedes el título de la conferencia les sugiere muchas preguntas. Y para resolver dichas preguntas, hoy contamos con dos ponentes de excepción. En primer lugar, voy a presentar al doctor y profesor del área de Historia Antigua de la Universidad Rey Juan Carlos, Jesús Jiménez Guijarro. Bienvenido, Jesús, y gracias por desplazarte hasta Colmenar Viejo para ser protagonista en esta jornada. Y en segundo lugar, presento a quien muchos de ustedes ya conocen y lo voy a hacer de la manera que él casi siempre me saluda. Buenas tardes, Baraja, ¿cómo estás? Encantado de volver a tenerte. Fernando repite de nuevo en estas jornadas, tuvo el honor de ser el primer ponente de las jornadas del año pasado, en la primera edición, y este año vuelve a repetir. Y bueno, pues sin más preámbulos, les deseo a todos ustedes y espero que pasen de una agradable tarde y un gran rato aprendiendo de Colmenar Viejo y quiénes fueron esos primeros pobladores. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias por ese minuto de silencio para Pedro, muy merecido, bastante más merecimientos tendría que tener. Y desde luego, mi agradecimiento también por vuestra presencia. La verdad es que es un día para mí emotivo, emocionante, en la medida que cuando Daniel me planteó hablar de esos primeros pobladores, no lo quise hacer solo. Lo quise hacer con mi compañero Jesús Jiménez, porque la verdad es que para mí era una charla bastante emotiva en la medida que era pues, un reencuentro después de un tiempo desgraciadamente perdido por razones ajenas a nuestra voluntad. Bien, eso es motivo de una gran satisfacción y como comprenderéis, de muy emotivo para mí. Cuando yo le propuse a Jesús hablar sobre nuestros primeros pobladores en Colmenar Viejo, pensábamos en un principio que nuestros primeros pobladores o primeros colmenareños que había en Colmenar Viejo, pues podía ser desde el siglo XIII, y ahora tenemos que directamente traer los lazos más hacia atrás. Pues la verdad es que, bueno, pues es una satisfacción y yo creo que es él quien tiene hablar más que yo como especialista en la prehistoria reciente, no lo sigue la prehistoria, para hablar de esos colmenareños entre comillas, porque Colmenar Viejo no está formado. Bien, los entendemos. Yo lo que sí voy a hacer va a ser una breve introducción, una breve presentación de unos 10, 12, 13 minutos para situar en qué condiciones o en qué circunstancias hemos dado con esos primeros pobladores. De alguna manera, bueno, pues esos 7 puntos del casco histórico, a veces con seguimiento arqueológico, a veces sin seguimiento arqueológico, pues hemos dado con algunas claves, algunas con más fiabilidad que otras, como bien va a exponer en la coordinación, pero que de alguna manera bueno, nos están dando unas pautas para entender mucho mejor nuestro pasado. Bien, y antes de empezar, pues una vez más, es un tapón a todo el pasado que hemos tenido con la destrucción de nuestro patrimonio arqueológico, nuestro patrimonio histórico, donde desde luego se ha destruido una gran parte. No había medidas protectoras,
Y cuando aparecía algo, pues ya sabéis eso de tápalo de prisa, que viene el arqueólogo y entonces nos para el trabajo. Con lo cual, hemos tenido muchísimos ladrones, de alguna manera, muchísimos ladrones de nuestra historia. Y cuando esos ladrones han sido precisamente aquellos que deberían protegerlo, es decir, la policía, cuando hablo de policía me refiero a la institución principal, pues la principal defensora de nuestro patrimonio, pues entonces tiene más índole, ¿no? De alguna manera más preocupación. Esto no ha sido fácil, ¿eh? No penséis que ha sido fácil intentar que un arqueólogo esté en el casco histórico cuando hay una obra de seguimiento. Y todavía tengo mis dudas si no se seguirán haciendo obras y no llamarán a un arqueólogo o darán parte antes de cometer una obra de infraestructura en el casco histórico. Yo ya tuve que recordar al alcalde en su momento que, bueno, mire usted que ha recibido una carta del director general de Patrimonio haciéndole ver que hay unas leyes, que hay unas medidas de protección y usted, bueno, no solamente es como cuando un empleado tiene que llamar la atención a su jefe, a su superior, no sé si me entiende mi posición. Yo, en realidad, en ese sentido, pues claro, me considero una persona muy grata, porque tener que llamar la atención a tu alcalde, la verdad es que era un problema. Yo digo, voy a dejarlo por escrito, que lo sepa, y contigo con eso pues, tuvimos muchísimos problemas. Intentamos delimitar, gracias a las compañeras de la Dirección General de Patrimonio, el casco histórico, que es esa imagen que tenéis ahí a vuestra izquierda. Bien, pues desafortunadamente, bueno, pues es una imagen, yo les dije que era un perímetro demasiado elevado, demasiado alto, ¿no? Lo que había que hacer era reducir ese perímetro. Y entonces, bueno, la diapositiva que tenéis al lado, pues es un poco el intento de reflejar lo que puede ser el casco histórico con esos puntos que veis ahí en color, que de alguna manera son nuestras antiguas ermitas, muchas de ellas también robadas, en el sentido de también destruidas por ignorancia, por mala leche, no lo sé. En cualquier caso, tenemos un casco histórico, lo tenemos protegido, ¿vale? Y a la hora de hacer actuaciones arqueológicas, pues hay que tener mucho. Bien, entramos en materia. En la primera ocasión que tuvimos la primera vez que tuvimos una intuición de que podíamos encontrarnos ante algo que no cuadraba con lo que estábamos estudiando fue en la Capilla de Santa Ana. Aquí tenemos la Capilla de Santa Ana en la calle de la Feria, que es un recinto funerario, por decirlo de alguna manera, y tenemos una ermita de Santa Ana en la salida del pueblo, que es una ermita construida para el concejo y tiene otro sentido religioso, ¿vale? Bien, las capillas las hacen, son fundaciones privadas, y las ermitas las hacían los concejos, ¿vale? El ayuntamiento. Entonces, cuando trabajamos en la Capilla de Santa Ana para buscar al fundador, a los restos de Juan González del Real, nos encontramos con muchísimas sorpresas. Es que lo que tiene el casco antiguo contiene todo lo que nos han dejado nuestros antepasados. Con lo cual, es una radiografía, lo que tenemos en el subsuelo, maravillosa, de todos los aconteceres desde la prehistoria hasta la actualidad. Muchos intervalos, lógicamente. Os he puesto una imagen inferior de una tifle, que es una pieza de cerámica, que nos está explicando que aquí se hacía cerámicas en el siglo XVI, ¿no? Siglo XV y XVI. Colmena Viejo es una época dorada, el siglo XV y XVI, se independiza prácticamente de los datos nacionales y, como sabéis, bueno, pues aquí había muchísimo dinero, había mucho poder y algunos de los edificios, como los que tenemos aquí ahora mismo, como ha dicho Daniel, pues dan muestra de esa importancia que tuvo Colmena Viejo en el siglo XVI. Aquí ya, la verdad que son después, ya empezamos a sospechar, empezaron a aparecer cosas que no tenían nada que ver con el enterramiento. Y eso nos pasaba también en Remedios, pero bueno, Remedios está fuera del casco, ¿vale? Entonces en Remedios no entendíamos cómo en tumbas excavadas hace 1300 años, de época visigoda, ¿verdad? En el siglo VII, pues nos aparecían materiales que no tenían nada que ver con un ritual funerario, que eran prehistóricos. Dije, bueno, esto aquí han fumado, pero no fue una marca de vino muy diferente. Bueno, pues eran pistas que nos iban dando de otros asentamientos, también que podían ser o no coetáneos, y que de alguna manera, bueno, pues estaba bien una población, no puedo decir la palabra petá, pero que sí de alguna manera se estaba dejando notar la importancia que había en estos contextos. Lo que nos pasó en la Casa Museo de la Vida, que si no la conocéis todos, os aconsejo, porque es una carta de presentación preciosa de nuestra prehistoria y de nuestra historia, pues fue algo muy singular. Fue algo muy singular porque ahí sí que los técnicos contemplaron un proyecto de excavación ridículo en cuanto al presupuesto económico. Y lo ridículo fue que empezaron a trabajar y no había ninguna aprobación, ni ninguna solicitud de excavación, ni nada. Y nos tuvimos que tirar el equipo de arqueología a nuestro ayuntamiento y decir, por favor, déjenos al menos
mirad lo que están haciendo. Y ahí tenéis alguna foto de, bueno, pues las máquinas excavando, a los compañeros metiéndose ahí como pudieron. Fijaros la estratigrafía que tiene el espacio de la casa museo, el patio de nuestra cafetería, y bueno, pues intentamos hacer una pseudoexcavación, es decir, recuperar todo lo que pudimos en unas condiciones lamentables. También era un enfrentamiento con el ayuntamiento. Estoy hablando del año 2003. Y aquí sí que ya siento una vergüenza tremenda. Siento una vergüenza y os pido perdón a todos, porque aquí sí que tenía que presentar una denuncia. Aquí sí que habría que haber presentado una denuncia en el ayuntamiento, porque nos han robado todo el subsuelo de punto neurálgico de Colmenar Viejo, que es nuestra plaza del pueblo. Nuestra plaza del pueblo no es que aparecieran esas infraestructuras que tenéis ahí, ese desagüe de aguas sucias, seguramente, que iba a otras más antiguas, seguramente que era del siglo XIX. No pudimos estudiar nada, nos fuimos a las tierras que tenéis en la diapositiva inferior para intentar recuperar todo el material, que hay muchísimo material arqueológico depositado en lo que queríamos, que iba a hacer un fondo de trabajo, un espacio para poder seguir trabajando en investigación arqueológica, y estamos ahí depositados. Son materiales que no se pueden entregar al museo porque no hay un expediente abierto. Los arqueólogos tienen la obligación, una vez que se tiene concedida una excavación arqueológica, por obligación, y menos mal, tienen que entregar los materiales arqueológicos a la administración. La administración los archiva, los guarda en un museo, y nosotros, bueno, pues hemos hecho un convenio de manera que algunos de esos materiales puedan venir al museo local. Bien, eso es lo bueno, que de alguna manera, bueno, pues los materiales no nos han llegado. Aquí recuperamos algún material descontextualizado, que no sé Jesús lo que nos pueda contar y que podrá ver de ese material. Y aquí ya dijimos que iban a hacer una remodelación del Parque Santiago Esteban Junquer, el Parque de la Estrella, la calle del Real, esquina calle Buen del Comercio, y aquí nos sale que dejamos, por favor, recuperar la planta de la capilla franciscana del siglo XVII, del convento franciscano, que seguramente vamos a dar con él, porque tenían los planos al milímetro del siglo XIX. La primera cartografía que se hace en Colmenar, tengo aquí un poco de prisa para dar el tiempo que he producido aquí, pues la verdad es que sabíamos dónde estaba la capilla. Lo que no sabíamos es que esos puntos rojos grandes que ves ahí son la muestra de nuestros antepasados. En el que más se va a centrar Jesús. Son siglos donde recuperamos material que se pudo estudiar, y fue la sorpresa de esa excavación, con otras sorpresas de carácter simbólico de los rituales funerarios que tenemos en ese espacio, que aquí es un momento de tener. Os he puesto esta diapositiva porque me parece ya entrañable que mis compañeros estaban allí, a los niños del colegio recibiendo clases, o clases, explicación de qué es una excavación arqueológica, y sobre todo porque es la primera fotografía aérea que hacíamos en Colmenar Viejo con ese globo, y ahora pues tenemos elementos mucho más sofisticados. Otro desastre, las islas ecológicas para soterrar contenedores. Cuando yo me di cuenta que estaban haciendo esto, pues igual me tiré ahí a ese perfil, me fui a la finca de la empresa donde llevaban las tierras a intentar recuperar material descontextualizado, pero es que había material arqueológico de interés, ¿no? Y en la plaza de Gutiérrez, otra excavación que tampoco teníamos que haber hecho. Esta excavación no teníamos que haber hecho nunca. ¿Por qué? Porque iban a remodelar la jardinera que tenéis en la imagen superior, y al remodelar esa imagen, un compañero descubrió uno de estos socios, y le dije, pues esto seguramente que son del cementerio antiguo que hay aquí. Y lo que yo pensaba en un principio, que íbamos a recuperar esos restos óseos, solamente un individuo, sacamos 100 individuos. Sacamos 100 individuos, y entonces se tuvo que tirar de lleno, mis compañeros que están aquí, equipo de lleno, otra vez, en las inclemencias del tiempo, en unas condiciones lamentables, bajo la presión de las máquinas que tenéis ahí, haciendo una excavación súper rápida, cuando desde luego se trata de recuperar restos óseos, es mucho más delicado, y la verdad es que hay que tener los restos, hay que tener nuestros antepasados. Estos sí que son nuestros antepasados colmenareños, que también nos tuvimos que ir a las terreras a recoger el último fragmento óseo para que no quedaran abandonados tirados por el campo. Tuvimos que ir a recogerlos y es verdad que hemos hecho un estudio muy exhaustivo, y a mí me gustaría que viera la luz más adelante. Tenemos tanta necesidad de dar luz a tantos proyectos que no sé si va a dar tiempo. Pero os hemos presentado nuestro trabajo ya, lo que cuesta entrar en el reino de los cielos. Dimos ese título, dimos aquí una charla y presentamos
presentamos un avance de los resultados. Merece una publicación, al menos en digital, Jesús. Bien, y bueno, pues aquí tenemos mi último trabajo como arqueólogo. Mi último trabajo, que yo nunca he sido arqueólogo oficial, yo he sido un funcionario del ayuntamiento que, por mi razón de ser licenciado en Historia y Arqueología, pues ha habido siempre un convenio legal para que el ayuntamiento me permitiera recuperar el patrimonio y hacer el seguimiento arqueológico de las investigaciones. Fijaros, esas son calles del Centro Biológico de Colmenar Viejo, donde aparece material de todo tipo. Yo no sé presentar el material prehistórico que habla a continuación Jesús, pero bueno, es un material donde tenemos aquí, pues eso, las piecitas de arqueólogos de nuestros antepasados, en piezas de talavera, en fragmentos de teja, sus escudillas, donde tomaban su leche con soja, por decirlo de alguna manera. Es decir, los materiales que ellos han perdido, se han roto y se han caído, están ahí. Bien es cierto que cuando se hacen este tipo de actuaciones son seguimientos, es decir, de actuaciones que se han hecho anteriormente y ya han hecho las tuberías, seguramente no las tuberías, pero los perfiles quedan material que conviene funcionar y conviene. En alguna ocasión me han ridiculizado a la hora de decir empresas de gas, etcétera, etcétera, cuando yo he parado de unas obras, ¿vale?, y enfrentándome a los vecinos, para decir que sí, que lo vamos a encontrar ahí son huesos de pollo. Pues esa necesidad de encontrar huesos de pollo, que también son importantes, al fin y al cabo, a lo mejor también tenían alguna joyería importante que Colmenar Viejo, pero que cualquier elemento, sea el resto que sea, es fundamental para conocernos y para entender nuestro pasado. Y espero que esta introducción sirva un poco de contexto también para que entendáis qué materiales les hemos dado a Jesús, ¿vale?, para que él pueda hacer una interpretación de toda esta jugarrería que hemos encontrado en este maravilloso casco histórico que tenemos. Sí que os adelanto ya que hay aquí una compañera del equipo de arqueología, nuestra compañera Elvira, que ha hecho un trabajo de recopilación de todos los trabajos que se han hecho en el casco histórico. Lo va a presentar en una próxima revista de investigación, nos va a explicar toda la evolución de todo esto que he dicho yo, mucho más completo que os he comentado. Así que si me han pillado, Jesús trabajar de mi vida. Que se me tendrá mi madre, pero Jesús de mi vida. No te preocupes, se escucha de sobra, yo creo. Muchísimas gracias. Bueno, yo agradezco en primer lugar a la Asociación de Vecinos de Colmenar que me hayan invitado, por supuesto a Alaja Máximo, que es nuestro presidente del equipo A y mucho más, ¿no? Que no voy a adelantar nada de lo que vaya a hablar, y sobre todo a todos ustedes por estar aquí. Sobre todo porque me toca siempre hablar de la parte más complicada, que es la de la prehistoria, que es el ladrillo más grande del mundo. Es decir, yo hablo de sueños, hablo de quimeras, porque es difícil comprender la prehistoria, más todavía en Colmenar Viejo, porque hablo de una prehistoria sobre una destrucción total. Y por eso he empezado e intentado llamar la atención sobre lo que es Colmenar Viejo y su comarca, porque no podemos entender el casco sin ver lo que hay alrededor. Si algo tenía la prehistoria, lo único que podemos recuperar de verdad de la prehistoria, que se ha mantenido en la actualidad, es el paisaje. A pesar de los políticos, de los constructores, necesitamos vivir en sitios, ¿no?, en sitios agradables, pero ¿a qué precio? Pero ese paisaje no cambia. Cuando un colmenareño de la prehistoria, se llamase como se llamase, o fuese su gentilicio que fuese, se acercaba a una pequeña loma y miraba en derredor, lo que encontraba es lo mismo que tenemos ahora mismo, lo mismo que hay en la imagen. Esa sierra que sirve o en este caso una antesierra, porque es la Pérez Manzanares, que hace de antesierra del sistema central, que es lo que se ve nevado detrás, que hace de bloque, pero también hace de elemento de paso. Esa sierra está toda ella llena de pasos que comunicaban un lado de la sierra, la parte segoviana, con la parte norte. Y ese es uno de los lugares o de los elementos más importantes de Colmenar Viejo, su ubicación. Está en un lugar propicio. Eso ya se ha conocido después en el mundo romano, para que tengamos el único delante de entrar, el único mojón o termino augustalis que hay conservado en Madrid, de los pocos que hay en la península ibérica, porque era un lugar único, y ya lo era desde la prehistoria, por su paisaje, por sus lugares. El casco de Colmenar he cogido dos imágenes, tres realmente, para que veamos un poco, porque yo tengo que basarme en el desastre para intentar poner un poco de orden en el desastre, con lo poco que tenemos, para que ustedes puedan entender, si ya me cuesta a mí entenderlo, cómo le costará a alguien que no esté más mucho en la materia, comprender un poco cómo es el paisaje que tienen ahí delante,
en el que había un casco histórico muy parecido al que pedisteis proteger, más constreñido, en el año 1875, y lo importante de lo que se ve ahí, he puesto esa imagen por todo lo que se ve de cañadas y de caminos que cruzaban. Todos esos caminos buscaban la sierra, todos esos caminos buscaban la forma de articular el paisaje en el que vivían en 1875, pero también en la antigüedad y en la prehistoria, los primeros habitantes de esta región. Aquí tenemos uno más reciente, del año 1936, en el que ya empezamos a ver el desastre, cómo empieza. Esas líneas que hay discontinuas, según reza este mapa del Instituto Geográfico Nacional, son las líneas marcadas a mano por los ingenieros civiles para marcar las proyecciones de construcción de carretera y de ferrocarril que habría, que podemos ver cómo encaja bastante bien con el modelo que tenemos visto ahora. Comparemos esa parte en gris, que es el actual Colmenar Viejo, en crecimiento, con lo que veíamos aquí. Con lo que veíamos aquí, se ve perfectamente la línea de construcción que se acabó construyendo, y al final lo que tenemos es algo parecido a esto. Tenemos un avance y un retroceso. Hemos conseguido que a través de la construcción, para poder vivir aquí, tener habitantes, tener también un municipio importante, hayamos alterado de forma irrecuperable el medio que nos rodea, incluso a nivel visual. Decía que antes, si cualquier prehistórico se subiese en una pequeña loma y mirase alrededor, acabaría encontrando la sierra. Ya desde Colmenar Viejo es difícil ver la sierra desde algunos puntos. Es decir, hemos empezado a modificar ese paisaje de una forma incorrigible. Y por supuesto, para conocer lo que tenemos en el casco, tenemos que mirar también alrededor. Yo, cuando Fernando me propuso hablar de este tema concreto, y en concreto de los yacimientos que habíamos descubierto, realmente que habían descubierto, yo llegué más tarde al equipo y lo que vi ya en muchos de los casos era lo que Fernando podía rescatar de esa forma tan triste y tan lamentable que ha señalado, que a mí me ha parecido siempre encomiable, pero me ha dado muchísima vergüenza. Sobre todo porque yo soy un adalid de los servicios de arqueología, de hecho he sido uno de los promotores de la creación de servicios de arqueología en España, en varios sitios. Puse en marcha dos de forma como prototipos, uno en Extremadura y otro en Madrid, en Collado Mediano, que funcionó hasta que se convierte en lo que Fernando ha dicho muy bien, en algo incómodo, bien para el político o para los que están en la cúspide de mando, ¿no? Cuando te conviertes en alguien incómodo, hay que suprimir todo. Y decía que cuando yo llegué me encontré con una serie de evidencias que yo necesitaba explicar, tanto para nosotros y nuestras publicaciones como para el resto de la ciudadanía. Me encontré lo que he condensado aquí en 3 puntos. Unas evidencias puntuales, muy puntuales y poco estudiadas, de poblamiento paleolítico, como puede ser el Ifaz de Navalmojón, que es un elemento único, un elemento extraordinariamente de un extraordinario valor y único, encontrado fuera del contexto, en una zona concreta, pero sin más elementos. Un Ifaz en torno al 150.000, 160.000 antes de nuestra era. Ese sería el momento en el que aquí en Colmenar, en toda esta zona, pero también en la zona del casco, por la ubicación y geográfica que tiene, habría gente, habría esos primeros humanos modernos que estarían ya utilizando este territorio. Ya digo que es una evidencia escasa. Siempre hemos dicho que una golondrina no hace primavera, pero siempre te tiene que hacer ver que por cerca tiene que estar, y si no, tienen que estar las golondrinas por ahí revoloteando. Habría que seguir investigando. Podría resumir, yendo al final de esta pequeña charla, que lo que habría que hacer es investigar. Y aquí no se ha podido ni se ha dejado investigar, y no sé si se podrá. ¿Qué más evidencias tenemos? Otra evidencia es la inexistencia de un poblamiento neolítico. Sabemos que ese paleolítico que se ha encontrado, de momento no hay evidencias de ese periodo en el que el ser humano empieza a modificar el entorno para que dejar de ser ya parte de la naturaleza, como es un cazador-recolector, y convertirse en el dueño de la naturaleza. El cazador-recolector, en contra del productor, lo que piensa es que pertenece a la naturaleza. Es uno más dentro de la naturaleza y de su dinámica y de su cadena trófica. En el caso del productor, ha cambiado todo. Hemos inventado la religión como tal, ha cambiado el circuito de control del poder, incluso sobre la naturaleza. Y ya la naturaleza te pertenece. Tú eres el encargado de que algo crezca y luego tú lo redistribuyas. Lo más importante sería el punto 3, en el que ya tenemos esas primeras evidencias de generalización del poblamiento. Cuando digo generalización, quiero decir que no son elementos puntuales, sino que es evidente que aquí había
un poblamiento muy importante. Aquí había un poblamiento mucho más importante de lo que conocemos. ¿Cuándo ocurre eso? En torno al 2500, entre 3000 2500 antes de nuestra era, en un momento conocido como Edad de los Metales. Aquí tenemos materiales perfectamente ascribibles a la Edad del Cobre, al Calcolítico y a la Edad del Bronce. Y luego, desde ahí, ya sin interrupción, sigue habiendo poblamiento hasta la actualidad. Evidencias cercanas, y pongo esto de otro municipio porque nos va a servir para entender algunos de los cacharritos que encontramos en las excavaciones. Esto es un túmulo funerario que excavamos en el Boado, hace el año 2006, me parece que fue. Un túmulo funerario en el que se enterró parte de un linaje de gentes campaniformes. Esto es importante retenerlo porque el dato más importante que vamos a tener de la prehistoria reciente en la zona de Colmenar, en el casco antiguo de Colmenar, va a ser el campaniforme. El campaniforme es una cultura peculiar, especial, una cultura de la edad del cobre en la que, a caballo de la edad del cobre y la edad del bronce, en la que ya han surgido las élites que controlan el territorio fundamentalmente por la ganadería, mucho más que por la agricultura, que también la manejan, pero sobre todo por la ganadería. Qué curioso que los antecedentes prehistóricos de un lugar como Colmenar, aparte de la roca con la que se construían estos sepulcros, con las que se construían también algunos otros de mayor porte, como podrían ser algunos de la sierra, como el dolmen, entre términos, pero además de esa roca lo que había era la ganadería. Parece que el sistema de explotación del territorio ha sido el que podía ser. Habría también agricultura, por supuesto, no se puede imaginar una cosa sin la otra. Lo que sabemos es que lo que no había aquí es algo que es lo que yo creo que muestro fundamentalmente como elementos encontrados, y es sílex. Aquí no había pedernal para construir herramientas. Todos los elementos de pedernal que se han descubierto en Colmenar Viejo y en toda la comarca, incluso en los municipios más o menos próximos, proceden de tu lugar. Y esa es la clave del campaniforme, esa es la clave de ese momento de la edad del cobre en transición a la edad del bronce antiguo, en el que hay un grupo de élites que se encargan del gran engaño en el que vivimos todos ahora mismo, que es el capitalismo o el precapitalismo. Es consigo tener una serie de elementos que los demás quieren y los intercambio para tener lo que yo no tengo. Yo no tengo sílex, no tengo esa materia, esa piedra con la que hacer mis útiles, no la tengo aquí, pero sé otros que lo tienen en la zona de Las Vegas y yo establezco esos caminos principales y a cambio de lo que yo sí tengo aquí, que es piedra para hacer elementos pulimentados, hachas, molinos, también metales fundamentales para construir todo ese armamento y todos esos elementos metálicos que servían de elemento de prestigio, lo intercambio para tener ese sílex. Y así, con eso, un poco de agricultura y ganadería, se construye un lugar de una riqueza tan destacada como puede ser Colmenar Viejo. ¿Qué otros elementos son importantes que no están aquí, pero nos circunscriben y nos construyen ese espacio importante que es la prehistoria reciente de Colmenar? El arte rupestre, fundamental. Sabemos que aquí había un poblamiento importante porque en las zonas rocosas de la Pedriza y más allá, en la banda caliza de Guadalís de la Sierra, encontramos una enorme cantidad, una enorme riqueza de arte rupestre. De arte rupestre hecho por las gentes de Colmenar también. ¿Por qué? Porque el territorio en la prehistoria no funcionaba como el territorio actual. No eran espacios constreñidos, mi barrio, mi plaza, mi calle, mi casco antiguo. Y perdona que haga esta un poco de mofa, ¿no? No es mi casco antiguo, sino es mi territorio. ¿Y qué nos está indicando el arte rupestre? La apropiación del territorio, la apropiación del paisaje. El arte rupestre es una forma de codificar, es una forma de dar sentido al espacio, un sentido de identidad de mi grupo, como podemos ver aquí, el caso más destacado he cogido el de la Cueva de Guadalís de la Sierra. Primero, porque para mí tiene un cariño especial, y segundo, porque es un lugar en el que empiezan a aparecer elementos destacados de ese campaniforme del que vamos a hablar, que es el fundamental de Colmenar Viejo, que serían lo que ven ahí arriba como una especie de discos con un penacho, son ídolos oculados, se ve arriba del todo a la derecha, ídolos oculados, que son las deidades que construyen estos hombres y estas mujeres prehistóricos, lo construyen para dar entidad a la concepción cosmogónica, la construcción universal que tienen del mundo. O otros elementos, podría poner más, de otros contextos. Habrá otro ejemplo de nuestros descubrimientos en la Pedriza, que fueron en su momento un hito por una razón, porque todo el mundo decía que en el granito no podía haber arte rupestre y que todo lo que hubiese en el granito tenía que ser falso porque nadie pintaba ni dibujaba en el arte en el granito. Eso hasta que nos pusimos a trabajar en ello, el equipo A, sobre todo con la cabeza más que de hierro, de acero
de Roca Berroqueña, de Alfonso Pozuelo, que estaba empeñado y efectivamente llevaba toda la razón, y ahí estaba el arte, explicándonos no solo la verdadera maravilla del arte rupestre en este contexto de la presierra, sino que nos estaba dando una explicación de las poblaciones que vivían a este otro lado de la sierra. No vivían al lado de los amigos que pintaban, sino que vivían en la zona de Pegá. Un ejemplo más de nuestros descubrimientos en ese granito que no podía tener pinturas prehistóricas. Pero ¿qué nos dice el registro arqueológico que tenemos? El registro arqueológico es lo que los arqueólogos tenemos para explicar, son los cacharritos, los elementos materiales. Yo puedo explicar que esto es agua y que está en una botella porque puedo enseñarlo. Si no puedo enseñarla, todo sería una entelequia que yo les vendría a contar y ustedes tendrían que creerse y yo podría estar engañándoles o no. Pero aquí, aparte del desastre, que lo hay, no tenemos una entelequia. Tenemos los yacimientos que ha mostrado Fernando, el primero de ellos la capilla de Santana, y a mí me llama la atención que en todos los que les voy a mostrar, lo principal que se ha recuperado, o la mayor parte de lo que se ha recuperado, son elementos líticos. Precisamente esos elementos hechos en piedra, en esa piedra que aquí no abunda. En esa piedra que tenía un valor especial, tan especial que la mayor parte de los elementos que encontramos, como pueden ver aquí, quitando el de la derecha, el que tienen ustedes a su derecha, de color blanco, que ven que tiene como unas muescas, que ese es un útil prehistórico típico, es una lámina dentada, una lámina con unos dientes, una lámina de piedra, de sílex, construida a base de dar golpes a las piedras del sílex para extraer láminas grandes, luego partirlas en elementos más pequeños para enmandar hoces. Con una hoz de madera, un simple rama de madera dejada secar, igual que se hacen las garrotas, se conseguía una forma de hoz en la que con una ranura realizada en la madera se irían ensamblando cada una de esas piezas que ven ustedes para luego utilizarlo como un elemento de corte para recoger los cereales cultivados. El resto son lo que nosotros conocemos como lascas, fragmentos de talla, chuns, como lo queramos llamar. Son restos reaprovechados hasta el infinito. ¿Por qué reaprovechados hasta el infinito? Es lógico, aquí no hay sílex. Aquí el trozo de sílex que en cualquier lugar de Las Vegas de Madrid, por ejemplo, en la zona de Manzanares, que es un yacimiento extensísimo de kilómetros y kilómetros solo de sílex, ahí sobra, se puede tirar. No me sale una pieza bonita, me da igual, hasta que no me salga bonita, rompo otro trozo y lo puedo reaprovechar. Aquí no. Aquí hay que reaprovechar absolutamente todo, hasta el trozo más pequeño. Por eso las evidencias dejan de ser evidencias que en otro lugar no tendrían sentido para convertirse en verdaderas evidencias. Si a esto añadimos el hecho de que son recuperadas la mayor parte de ellas, o de vertederos, o de corre, quita, que lo cojo del perfil porque no he podido recuperar más, lo que nos hace ver cada uno de estos puntos es que el casco antiguo de Colmenar Viejo debía de ser un lugar especial, en el que había un nivel de poblamiento prehistórico mucho más denso de lo que ahora mismo sabemos y de lo que sabremos nunca, porque está todo en las escombreras, está todo tirado como tierra de relleno, porque todo ha sido removido para construir el mundo en el que vivimos. En el fondo, lo más triste es que el mundo en el que vivimos actualmente está fundamentado en destruir el mundo en el que vivían nuestros antepasados. Y eso no tiene perdón, no tiene perdón. Somos todos responsables. Los arqueólogos, fundamentalmente, por no haber podido salvar. Esto es como el médico que no puede salvar a un enfermo y es el principal responsable, pero el resto, incluido el propio enfermo, son responsables. Y aquí, quitando los prehistóricos, todos somos responsables. Otro elemento importante, lo mismo, elementos líticos, fragmentos de sílex. Y además, en este caso, aunque hay una cierta controversia acerca de la procedencia del sílex, simplemente por sonidos de visu, es decir, por verlo y tenerlo en mano, es evidente que cuando has manejado miles y miles de piezas de sílex, hay algunas de ellas que sabes más o menos de qué zonas de Madrid, sobre todo del sur de Madrid, procederían. Y en este contexto es en el que colocamos la mayor parte de los sílex que tenemos, como los recuperados en la Plaza de la Marina, que vuelven a ser elementos de desecho, es decir, lo que nos está quedando son los restos de los talleres. Cuando esta gente se sentaba a tallar sus útiles, lo que dejaban, la basura de piedra que dejaban alrededor, que luego les valía para rehacer otros útiles, era lo que nosotros encontramos. En el fondo, el arqueólogo no es más que una especie de basurero de la antigüedad. La plaza del pueblo, pues mejor no hablar, porque bueno, al final lo que tenemos es lo mismo.
otros restos de líticos, diferentes colores, los colores que pueden dar indicaciones más de la composición del sílex que de su procedencia, pero al final siempre te está dando una pista. Por ejemplo, en este caso, el fragmento que tienen a su izquierda, arriba a su izquierda, ese sabemos que vendría de un lugar un poco más lejano, porque no es un tipo de sílex que se dé en las proximidades, ni siquiera en la zona del sur de Madrid. Los demás sí serían más comunes. Más restos de sílex en la plaza de Luis Gutiérrez. Lo mismo, restos de sexo. Esto es lo que nosotros llamamos lascas. Es el primer producto de la talla, cuando golpeas la piedra y lo primero que sale, que normalmente se desecha, es una lasca. En el caso de Colmenar Viejo, al ser tan real esa carestía de material, muchas de ellas, como se puede ver ahí en esas onditas que tienen, están retocadas para reutilizarlas como un útil de fortuna. ¿Por qué? Porque no tienen más siles para construir lo que les gustaría hacer. El tener una pieza como esa que hemos visto, denticulada, es casi aparte de un éxito, es casi un tesoro, porque ese no es fácil de conseguir. No es una forma de talla fácil de obtener. Lo mismo nos pasa con esta pieza, que esta es una pieza más tipológica, es un raspador lateral, en el que se puede ver perfectamente que la zona también con esas muescas que tiene en la parte tanto de la derecha como de la izquierda, pero sobre todo en la parte de la izquierda de su imagen, serviría lo mismo vale para cortar, vale para trabajar las pieles, vale incluso para montarlo de una forma un poco más tosca en una hoz aún más tosca. En la casa museo, quizá porque tuvimos esa oportunidad de tocar un poco más tierra, empezaron a aparecer elementos un poco más destacados. El más destacado de todos, que además sería uno de los elementos fundamentales de producción en la zona de Colmenar y en la zona de la sierra, es el elemento que tiene en la parte superior. Es el resto o una de las partes terminales de un hacha de mano, de un hacha pulimentada. Esto se conseguía normalmente fundamentalmente con piedras del amprófilo, que es esa especie de piedra verdosa que hemos visto todos de grano un poco más fino, que a veces va incrustada como parte de una especie de vena en la roca del granito, que en muchos lugares de la sierra, por la descomposición del propio granito, acaban saliendo como nódulos independientes que en la prehistoria reciente se utilizaba con un simple pulimento, porque ya ellas mismas están pulimentadas, conseguir un filo, que es la parte que se ha perdido en esta pieza, para que se pudiese construir un hacha que valdría tanto para trabajar la madera, cortar madera, como para el utilizamiento de azada o azadilla para cultivar la tierra, y sobre todo como arma. Les he hablado del campaniforme, del calcolítico, la del bronce. Es un momento de jerarquías, es un momento en la historia o en la prehistoria en el que empieza a haber esa enorme desigualdad entre unos y otros. Y el que manda aglutina todos los elementos de prestigio y de poder y también todo el armamento para hacer que su mandato sea un éxito de cara a los demás. Es decir, es un mandato más militar. Eso ya ocurre en el calcolítico. ¿Qué más elementos aparecen? Pues lo mismo, los mismos elementos, restos de talla, restos de piezas de sílex desechadas, algunas intentando construir alguna especie de punta, como la que tienen en la parte inferior derecha de la pantalla, para construir algún tipo de puntas que serían otro de los elementos fundamentales que se utilizan en la prehistoria. Las puntas de flecha para enmangar en astiles y poder cazar o incluso hacer la guerra. Como bien ha dicho Fernando, el elemento en el caso del casco de Colmenar, en el caso concreto de Colmenar Viejo, de forma integral, el hito es el Parque Santiago Estado. Es el lugar en el que, primero, se hace una intervención controlada con una empresa de arqueología contratada, además del seguimiento y el trabajo del propio Fernando y del equipo A, pero es un trabajo controlado, con una gestión de los espacios, de los tiempos y de los materiales perfectamente controlado, como marca la ley, que es curioso que tengamos que incidir sobre ello, pero es lo que marca la ley. ¿Qué nos encontramos aquí? Lo más importante para nosotros va a ser esa especie de óvalos que vemos en la parte superior derecha y central, uno también en la parte de abajo, que fue una sorpresa su descubrimiento durante las excavaciones. ¿Por qué? Porque correspondían a una serie de estructuras que nosotros conocemos como silos. Les denominamos silos por denominarlos de alguna forma. Los prehistoriadores, en realidad, yo les voy a decir un secreto, no se lo cuenten a nadie, espero que nos salga de aquí y apaguen los móviles y lo graben. No tenemos ni puñetera idea de lo que son los silos.
Llevamos 100 o 120 años sin tener ni idea de lo que son los silos. Hay tesis doctorales escritas sobre los silos, llamándolos silos, y no sabemos lo que son ni qué funcionalidad tendrían. Unos dicen fondos de cabaña, otros dicen zonas de aprovechamiento de tierra para construir recipientes, y una vez que se ha vaciado ese espacio de tierra se utiliza para echar la basura, y por eso hay tantos útiles y tantos elementos metidos dentro, pero realmente no sabemos lo que son. Sabemos que algunos de ellos también se reutilizan como tumbas. No es el caso de ninguno de los descubiertos aquí, pero hemos descubierto algunos en otros contextos, en el mismo que os ponía del túmulo de las Venas de San Muriel, en el centro de esa cámara delimitada por piedras que había bajo el túmulo, había uno de estos silos donde se habían realizado los enterramientos de estos personajes destacados del Campaniforme. En este caso no sabemos lo que son. Solo sabemos que son estructuras que rompen el terreno, que están excavadas en la roca madre o en la roca base o en el terreno base, y que son más antiguas que lo que aparece por encima, y que su relleno fundamentalmente corresponde a materiales prehistóricos. ¿Cuál es la importancia real de esto? Que nos está hablando de un poblado. Donde hay estos silos, entre comillas, siempre hay un poblado. Es decir, en torno al parque o en la zona centro del municipio tenía que haber un poblado importante. Deja evidencia de ello todas las muestras que hemos ido viendo por diferentes enclaves y diferentes calles. Pero aquí ya demuestra que no muy lejos, seguramente, o está debajo del parque, maravilloso, o ya no está, pero sabemos que ahí había un poblamiento. Y lo más importante es que tuvimos la suerte de tener un elemento guía, o lo que nosotros conocemos como un fósil guía, que nos indicaba una cronología precisa de ese asentamiento. Y nos permitía hablar de las personas, de los seres que en aquel momento habitaban ese lugar. ¿Qué nos aparecía en esas fosas? Pues este es el material arqueológico fundamental. Pueden ver en los dibujos y en las imágenes, en la parte media y superior, elementos líticos. Yo aquí llamaría la atención fundamentalmente, aparte de los restos de talla, sobre dos de los elementos. Los dos que están en el extremo superior derecho. El primero de ellos porque es una lisadora, que es un elemento tipológico. Es una piedra de granito totalmente o muy pulimentada que serviría, o pensamos los arqueólogos y los prehistoriadores, pensamos, no lo sabemos porque no tenemos datos que nos lo cuenten, pero por la arqueología experimental consideramos que podría servir para pulir las cerámicas y darle el brillo especial que se necesitaba que tuviesen ciertos recipientes para tener más empaque. ¿Para qué? Para que esa cerámica hecha de barro pareciese realmente de metal y brillase, un elemento de prestigio, el brilli-brilli. Ahora que nos han quitado la purpurina del mercado, que sepamos que ya eso debe de ser una especie de arquetipo yunguiano que llevamos dentro, relacionado con la idea de que lo que brilla, como las urracas y los humanos, todo lo que brilla, lo que más nos atrae, era lo más importante y lo que tenía prestigio. En la parte inferior izquierda tienen restos de cerámica, galvos, lo que nosotros llamamos galvos o fragmentos de cerámica que no tienen decoración, que están rotos, que no nos dan información clara ni del contexto, más allá de edad de bronce, edad del cobre, calcolítico indeterminado, pero aquí nos aparecieron esas dos piezas que tienen abajo a la derecha, una de ellas dibujada es la misma pieza, la que tienen es el dibujo a la izquierda y la pieza original a la derecha, que con esa decoración impresa en este caso, incisa en estas líneas de aquí paralelas e impresa en el festón que lo bordea, ya nos daba una cronología perfecta. Nos hablaba del calcolítico campaniforme. Calcolítico, inicio del bronce antiguo. Hay un debate ahora mismo hacia dónde irían las fechas. No tenemos fechas concretas aquí por el tipo de fragmento y la decoración. Seguramente estuviésemos ante un calcolítico ya muy avanzado final o un bronce antiguo. Y la otra pieza de piedra que tienen blanca, que está dibujada abajo, sería también curiosa porque es un opérculo. ¿Qué es un opérculo? Es una pieza de piedra que está facetada en sus laterales, en todo su lateral, para hacer un tapón para recipientes cerámicos. Eso se está utilizando hasta hace nada. Eran tapones de piedra para sellar las vasijas. Y aquí nos aparece que también nos está dando información importante de que en esos recipientes debía de haber algo que había que conservar y que había que conservar cerrado para que no se echase a perder. Con lo cual, estamos hablando también de otros elementos importantes y nos está empezando a dar un poco algunas pistas sobre la vida de esas personas, que eso es lo más importante para nosotros. Un historiador, normalmente, nosotros en la antigüedad o los historiadores más modernos, tenemos textos
que nos pueden guiar para saber qué hacían las personas, cómo vivían, qué consumían, qué comían, cómo hablaban, cómo se comportaban. Los prehistoriadores tenemos que hacer una especie de oráculo o de magia para descubrir e intentar interpretar, para trasladar a la ciudadanía qué es lo que hacían. Y nos apoyamos en estos elementos. En elementos tan tontos como una piedra facetada en toda su superficie que nos permite saber que era necesario tener dentro de un recipiente algo que había que cuidar. Podía ser cerveza, podía ser leche, podía ser simplemente la simiente que había que guardar y conservar con el opérculo y una piel puesta alrededor para que hiciese un cierre hermético para asegurar la cosecha del año siguiente. Hasta ahí no podemos llegar. ¿Qué es todo esto? Que todo esto que hemos visto, todas estas piezas, todos estos cacharritos, fragmentitos de cerámicas decorados, que a mí me emocionan mucho, pero entiendo que a ustedes pueden que no les digan nada, ¿de qué nos están hablando? Eso es lo importante, eso es lo que tenemos que descubrir, eso es lo que tenemos que contar. Cuando yo les hablo de un campaniforme, les estoy hablando de fragmentos que corresponderían a recipientes como esos de ahí arriba. Recipientes estandarizados. Sería igual, esto sería la parte de la base de un recipiente decorado, como cualquiera de estas escudillas que tienen en la parte de abajo, que irían acompañadas siempre de otros dos elementos. Un vaso campaniforme, ese con forma de campana, de ahí el nombre de campaniforme de esta cultura, que está muy relacionada con una cultura también parecida del centro de Europa. Hay una de las explicaciones que dice que esta gente llegó hasta la península ibérica a través de una especie de racias de la prehistoria que fueron ganando terreno buscando los metales que eran necesarios para llevar a cabo el desarrollo de su cultura, y que tenían una vasija y que tenían un elemento cerámico estandarizado. Esto nos recuerda, a mí siempre comparo el característico campaniforme con dos periodos de la historia, que son el mundo romano con sus sigilatas estandarizadas, todas iguales, con las mismas formas, con la misma forma que se hacían a molde, para que no hubiese dudas. Usted quiere un plato, aquí tiene un plato. Es que lo quiero como el de vecino, el vecino se lo bendiga y es usted. Y el otro sería la Coca-Cola de los americanos, con su recipiente, su forma de botella o lata, da igual, pero estandarizado. Sabes que el producto que compras es el que te da el prestigio. Tú estás bebiendo Coca-Cola de los americanos, o estás comiendo unos recipientes de cerámica sigilata de los romanos, aunque tú no seas romano. Los campaniformes igual. Están manejando esos recipientes de lujo que les permiten que aquellos vecinos que los vean sepan en qué contexto cultural, en qué contexto también de élite les podemos ubicar. Estas eran las élites. ¿Qué elementos que no han aparecido todavía en Colmenar y que deben de estar enterrados por ahí abajo en las escombreras? O quién sabe, quizá en la casa de algún vecino que tuvo la suerte de encontrarse en algún lugar al hacer su piscina o al hacer una reforma en su casa, en el jardín. ¿Qué le acompañaría siempre? Todos los elementos que están depositados en la parte de abajo. Las espadas y puñales de bronce, de cobre y de bronce. Los primeros de cobre, un pequeño error porque el cobre es maleable y vale más como elemento de parada, como arma de parada para dar prestigio y susto que para atacar. El bronce ya es otra cosa más seria y más dura. Hachas, como las que aparecen ahí, que vienen a sustituir a las hachas de piedra, ya serían de metal, y puntas de flecha. Lo que vemos, y es importante que tengamos una idea de por qué se asientan y siguen los campaniformes en Colmenar Viejo, es porque aquí tienen acceso tanto a la piedra con la que han estado comerciando y ha sido un éxito para su cultura, como con los metales que necesitan para construir esos elementos de prestigio y que van a permitir que sigan aquí y no tengan que moverse a ningún otro lugar. Aquí tenemos un ejemplo de para qué valdría, en un ejemplo de arqueología experimental, para qué valdría un pulidor. ¿Qué funcionalidad tendría un pulidor? Sería darle a esos recipientes que hemos visto antes ese brillo, esa especie de brillo metálico, porque ese era el contexto del mundo campaniforme, el mundo del metal. Imaginen el salto exponencial para una gente que vive en la de piedra, que funciona y que todo su mundo gira en torno a la piedra, que aparezca un elemento nuevo, con un colorido especial. Ahora lo vemos verde porque está oxidado el metal, pero con un colorido como el del cobre, que sería parecido a los recipientes de cerámica pulidos, ese color ocre que tiene el cobre cuando está vivo. Cómo sería de espectacular, y cómo la forma de lubricar el elemento económico a través del cual yo desarrollo mi cultura, que es el metal, cómo lo asocio a la cerámica que me da prestigio, en este caso a los vasos campaniformes. ¿Qué es lo que hemos perdido? ¿Qué es lo que no tenemos ni podremos saber nunca? Pues ahí está la recreación de ese vaso campaniforme, de ese hombre prehistórico
en un entorno de un poblado como podría ser el poblado que habría en la zona de, o en las proximidades del parque Esteban Juncker. Esas cabañas circulares, esas áreas abiertas, con más bosque, esa dehesa, que es bosque convertido en dehesa, en un mundo más reciente, a partir del mundo antiguo, pero que antes sería bosque, que rodearía todo lo que es hoy en día tanto el casco antiguo como el término de Colmenar. ¿Cómo serían las gentes? Les he hablado todo el rato de estos elementos de prestigio, de estas personas importantes. Serían así. Bueno, se ve bastante mal en la imagen, pero no importa. Yo se lo cuento y me van a creer. Con sus diademas de oro, el metal por excelencia, que también manejaban ellos, con sus botones para sus vestiduras en forma con agujeros en forma de V y formas troncocónicas, para que se viesen bien en sus vestidos, hechos tanto de hueso como de marfil, elementos exóticos, sobre todo el marfil, pero que ellos también manejaban. Dentro de ese contexto de su riqueza, de todos los elementos de prestigio que ellos ponían en relación con el resto de las sociedades con las que intercambiaban productos. Y ahí tienen alrededor suyo toda esa parada. Seguirían utilizando los elementos de piedra, como pueden ver arriba en las puntas de flecha de la parte superior izquierda. Esos vasos campaniformes, también empezarían a aparecer esos otros elementos más de parada que de utilidad o funcionales en un principio, como puntas de flecha, espadas o pequeños puñales. Y todo eso dentro del contexto de una sociedad en la que destaca el líder. Pero no solo hay líderes. La sociedad de líderes necesita algo fundamental, como nuestra sociedad actual de políticos necesita algo fundamental. ¿Qué necesitan nuestros políticos? A ustedes. Les necesitan a ustedes porque ellos no trabajan realmente. Las élites no trabajan, viven del trabajo diferido del resto de las personas. Ese es el gran invento. Si a esto le metemos en esa acción como de oración hacia el cielo que tenía el individuo que les he puesto en el dibujo anterior, el elemento de la religión, el otro gran invento de la humanidad, tener la capacidad de que una persona determinada de un poblado sea capaz de tener el único teléfono con el que se habla, teléfono prehistórico, con una deidad que nadie más puede hablar con ella, que nadie más entiende, pero que nosotros tenemos esa línea directa que nos dice, no te preocupes, planta aquí el trigo que mañana van a hacer. Imagínense la separación para el pueblo normal y corriente, el pueblo llano, que ahora comprendemos la agricultura y la ganadería perfectamente, sobre todo la agricultura, pero qué mayor misterio que el de la agricultura, plantar una semilla, creerte, porque te lo ha dicho una persona destacada del poblado, que de allí luego va a salir aquello que te va a permitir mantenerte a ti y a todo el pueblo. ¿Qué rodearía a toda esta gente? Que serían pocos, las élites siempre son pocas. Si las élites son muchas, dejan de ser élites. ¿Qué les rodearía? Un pueblo, le rodearía un espacio tan amplio como el casco antiguo o el casco histórico de Colmenar Viejo, en el que se distribuirían esas viviendas circulares en torno a las cuales se desarrollaría la vida. Más allá de esas viviendas se desarrollarían las actividades económicas, agricultura, la obtención de los barros necesarios para hacer las cerámicas, la obtención de las piedras para construir esos útiles y la obtención y fundición de los metales para construir esos elementos de prestigio que utilizarían. Y eso es lo que tenemos y lo que nos ha quedado. Lo que nos ha quedado porque se lo he contado yo como una historia. Realmente lo que sabemos son las piedras que les he puesto. Esa es la labor fundamental. Eso es por qué hace falta un arqueólogo en cada municipio. Entiendo que en Navalagamella, o a lo mejor en Navalafuente, igual no hace falta un arqueólogo, pero a lo mejor sí hace falta un arqueólogo por ciertas demarcaciones. Colmenar Viejo necesita un arqueólogo, o dos. Tres Cantos, con sus 50.000 habitantes, también necesitará uno. Manzanares el Real, pues también necesitaremos tener esas personas que nos puedan no solo recuperar los materiales y los elementos, sino sobre todo interpretarlos. Porque si yo solo recupero los elementos, como puede hacer cualquier ciudadano, recoger lo que se encuentra y lo guarda en una caja de zapatos, lo lleva al ayuntamiento, se lo da al párroco, porque parece que es la persona que mejor lo va a colocar, o se lo entrega incluso a la Comunidad de Madrid, que lo que va a hacer es despistarlo de la forma más humilde, porque no puede darle en registro de entrada en un museo, no vale realmente de nada. Necesitamos explicarlo. Y quien hace esa explicación es el arqueólogo. Quien hace esa explicación es el prehistoriador. Y esa explicación es la que nosotros debemos a la sociedad, porque la sociedad es la que nos paga. Yo lo digo también como funcionario, porque me pagan todos ustedes. Me pagan para darles explicaciones. Si yo no pudiese tener ideas, materiales y cosas que enseñar en la universidad, sería el gran fiasco. Igual llevaría una diadema de oro, llevaría un puñalito de estos de bronce, sería la élite, me creería que estaba un poco por encima y viviría de todos ustedes. Pero ese no es el truco, porque en el fondo aquí vivimos
de esto. Vivimos de un trabajo de equipo y sobre todo vivimos de la amistad. Y este es mi tributo fundamental a la amistad. El equipo de arqueología es un equipo de amigos. Antes nos reíamos porque comentábamos que todos tenemos la misma nómina. Todos cobramos la misma cantidad, desde el presidente hasta el último que quiera llegar. La misma cantidad es esta. Lo hacemos porque creemos en ello. Lo hacemos porque estamos convencidos. Algunos tenemos nuestros trabajos y somos unos privilegiados. Los demás los tienen, pero van penando. Algunos que han tenido que luchar con su carrera y no encuentran un hueco por el que abrirse paso, pues te dejan preocupado. Pero todos lo hacemos porque creemos que les debemos una respuesta a ustedes, a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Bien, pues creo que tras esta exposición protagonizada por nuestros dos ponentes, que ante todo espero que ustedes saquen una lección concienciativa del significado de lo que es la arqueología y el estudio de la misma y lo que supone para conocer dónde está nuestro pasado y cuál era nuestro pasado y quién eran esos seres del pasado, pues también que haya servido como concienciación de la importancia de personas que se dedican a estudiar dicha arqueología. Ahora es el turno de ustedes. Alguien que tenga dudas, que quiera realizar una pregunta, alto y claro. ¿Por allí? Sí. Ponte de pie, si no te importa. ¿Para qué, verdad? De pie para que te escuchemos. Cuando has hablado de los silos que se habían encontrado, has dicho que tal vez hubiese un poblado, que ha funcionado, porque no queda nada. ¿Se ha avanzado alguna vez en hacer algún tipo de prospección de las máquinas De geofísica. Geofísica, Bien, es una buena pregunta, porque lo que sí se puede pasar es un georradar, lo mismo que hemos hecho en Fuente de Moro últimamente, en el actual Parque Santiago de Junquer, incluso en el cuartel de la Casa Cuartel de la Guardia Civil. Si los que sois de Colmenar lo entenderéis, los que sois forasteros y no lo conocéis a lo mejor menos, pero si os dais cuenta, en el Parque Santiago Esteban Junquer, el Parque de la Estrella, está un cerrete, es un cerro. Cuando caen las aguas, fijaros la bajada que tiene, no solamente la calle Real, sino sobre todo la calle Huerta del Convento, tiene una bajada tremenda hacia la Avenida de la Libertad. O sea, está en una corta ruta, o sea, es un cerro bastante interesante, y yo os digo, ha decidido Jesús que allí tienen que haber más estructuras, más hilos o más restos de agujeros de los postes de esas cabañas que tú has dicho, pues estoy completamente convencido que sí. Lo que él sabe del río, cuando tienen el cuartel de Guardia Civil, cuando hagan una reforma en la casa cuartel de Guardia Civil, habrá que decir al ayuntamiento que ponga un arqueólogo, aparte de que está metido en el casco histórico, pues porque seguramente que podemos encontrar más. Fijaros una cosa, cuando hicimos la excavación en el Parque Santiago de Junquer, ya habíamos perdido la información de un cementerio, porque la calle del Real se tragó parte del cementerio del convento. Es decir, las tumbas que aparecen en la capilla son tumbas, tanto la palabra que hemos utilizado Jesús, de privilegiados, eran las personas que podían enterrarse en la capilla del convento franciscano, de San Juan Evangelista, ¿verdad? Pero justamente al lado, es decir, parte de la calle del Real era un cementerio también, donde en la orden tercera, hombres y mujeres que profesaban la fe, que querían, seguían la cuestión de los franciscanos, ¿vale? Pues entonces también se podían enterrar allí. Entonces, cuando abrieron esa calle, cuando se abrieron, pues terminaron por sesgar y sacar el resto, seguramente que nos han dicho. Entonces, no solamente hay que hacer un georradar para los restos históricos, sino también, por si acaso fuera susceptible de encontrar algún resto mucho más Yo añadiría, yo además que soy un firme convencido de la geofísica, porque de hecho me formé en geofísica. Cuando acabé mi carrera, ya que en España no había ninguna oportunidad de que ni me diesen una beca ni me ayudasen, recuerdo que una de las personas que ha salido en una de las fotos que les he puesto al principio, que está aquí, se lo voy a poner simplemente porque como le debo bastante, pues le hago ese tributo. Está aquí al principio, aquí. Le ven ustedes ahí, bueno,
medio le ve como con un palo, como si fuese paseando con un palo por el campo. Ese fue mi profesor de geofísica en la Universidad de Tours, en Francia, el profesor Kermouan, que ahí tiene el túmulo al fondo. Soy un fiel convencido de la geofísica, pero también soy no descreído, pero me he dado cuenta que la geofísica, el georradar, ahora todo el mundo habla del georradar. Habla del georradar porque es lo más rápido, vivimos en el mundo de la velocidad, paso la maquinita, que es como lleva el cochecito de un niño, pero con un sistema eléctrico que te permite, bueno, electrónico, que te permite detectar lo que hay en el subsuelo. Hay otros elementos, aquí hicimos magnetismo, se puede hacer resistividad eléctrica, hay muchos sistemas, pero yo me di cuenta cuando intenté poner en marcha, y tú te acordarás, porque hemos caminado juntos por el campo con mi cacharrito, cuando lo intenté poner en marcha en Madrid, me di cuenta de que había todo el mundo era reacio a la geofísica, y yo decía, no lo entiendo, o sea, porque es muy moderno, porque si esto lleva desde los años 50, 60, no, es que es peligroso. Porque si tú pasas el georradar o haces geofísica con magnetismo, con electricidad y te sale lo que hay en el subsuelo, ¿qué es lo que te sale? Un mapa del subsuelo con las estructuras. Eso es peligrosísimo para los constructores, para los alcaldes. Es peligrosísimo porque ya no puedes decir, ay, es que yo no sabía que había eso ahí. No, carajo, aquí lo tienes en un mapa. Más claro, como el mapa del tesoro. Sería interesante, para contestar a tu pregunta, digo lo mismo que Fernando, lo que sería interesante serían dos cosas. Y es el valor de charlas como esta. La primera, que la ciudadanía esté atenta de que ahí podría haber algo, para que de padres a hijos o unos mismos o a los nietos les pueda decir, cuidado, si alguna vez vienen a echarle mano al cuartel de la Guardia Civil o remueven en el parque, ojo, que hay que estar siempre recordando que ahí puede que estén los primeros pobladores de Colmenar Viejo. Eso ya incomoda más que la geofísica, porque es como el mazo de goma, que te acaba volviendo tonto a base del arte. Es lo que hay que hacer con los políticos, darles bien con el mazo, para que, el mazo de goma, yo estoy aquí haciendo apología pero darles, a contarles para concienciarles, porque ellos no quieren ver esa concienciación. Por lo tanto, a la gente joven, recomendar que estéis encima, que estéis constantemente vigilando que nada del patrimonio es destruido. Y sobre todo si lo conocemos. Si sabemos que tenemos los silos y que seguro, yo lo tengo seguro por la configuración del terreno, como bien decía Fernando, por la propia entidad de los restos, y si hay campaniforme, tenía que haber un poblado un poco más destacado, en 4 chozas, hay que estar atentos porque ahí van a estar los tatarabuelos de Colmenar Viejo. Quiero hacer un inciso para que no haya malos entendidos. Estamos utilizando el genérico de políticos, sí, pero quiero decir que, como todo, hay gente que es muy sensata políticamente y hay gente que tiene más cabeza o tiene más intereses. Entonces, eso que sí, yo no tengo nada en contra de los como genérico, como cualquiera. No tengo absolutamente nada en contra. Como estamos muy doloridos, pues muchas veces el genérico sin darnos cuenta que es importante que tengamos eso. ¿Alguien más? Yo siempre he oído hablar que en Colmenar había, no sé si es cierto, por debajo túneles. ¿Es verdad que hay unos túneles o no? Pues es verdad, que no es verdad, a ver cómo explico yo ahora con este no. Es verdad, porque yo he llegado a ver que había unos túneles en algunas casas que podían ser algunas aguas, para aguas sucias o aguas muy grandes, como el túnel que hemos puesto de, si alguien ve ese túnel y no sabe qué contexto está, que os he puesto de la plaza del pueblo, el ladrillo, esa obra tan bonita, pues eso es un túnel que la gente me oye, esto es un túnel, a ver si. Entonces, es verdad, pero que tiene que tener su funcionalidad en este sentido, ¿no? ¿Pero se ha descubierto alguno o no? Por ejemplo, que no puede estudiar en la plaza del pueblo, pero no es verdad que haya túneles, como decían, que si de San Francisco, de la calle de San Francisco, había un túnel que bajaba hasta el convento franciscano y era para enterrar a los neonatos, a los niños recién nacidos de monjas y demás, porque en la capilla de San Francisco ni ha habido monjas y tampoco ha habido túneles. O sea que cuando hay túneles se refieren solamente a la palabra túnel, normalmente se refieren a este tipo de estructuras que efectivamente los hay de otro tipo también. En el Parque Santiago de Cumberro los he visto también saliendo hacia la calle del convento. Son de aguas. Yo ahí añadiría una cosa, simplemente como he hecho antes una referencia junguiana de Carl Gustav Jung, el túnel es uno de los elementos que está también metido en el subconsciente y en el inconsciente colectivo. Es decir, la idea de los túneles como lugar de almacenar tesoros
de conectar unos lugares con otros lugares prohibidos. Y en todos los lugares en los que ha habido una conquista, una colonización, un sistema de habitación musulmán, árabe, como pasaba en la península ibérica, siempre hay asociada la idea de un túnel en el que se guarda un tesoro o por el que escapaban. Yo no estoy defendiendo eso. Yo de siempre he oído decir que en Colmenar hay túneles que salían de un sitio y llegaban a otro. Y concretamente pasaban por unas casas y por unas calles. ¿Eso se ha investigado? No, no. Es que efectivamente yo, que soy de la zona de la Huerta del Convento, cuando se hace la telefónica, el edificio de la telefónica, es cierto que ahí se cortan túneles en el Parque de la Estrella. Y ahí se cortan, yo me acuerdo de ser pequeña y verlo, y me llamaba muchísimo la atención. Hay viviendas en la Huerta del Convento que efectivamente las aguas residuales van a parar esos túneles. Te hablo de 100 años de antigüedad que existen en la barriada y existen por debajo de esas viviendas. De hecho, los vecinos sí que saben el que tiene ese túnel debajo de las cosas. Entonces, eso es algo que siempre nosotros, por ser de la zona, nos ha... Sí, pero normalmente nosotros no hemos llegado a ese tipo de trabajos, es decir, que si a lo mejor sabía, es decir, que al no poder estudiarlos, no podemos dar una explicación. Bueno, no se han podido estudiar como no se han estudiado, porque yo creo que lo que nos hizo en la obra... Pero en este concreto y con otros túneles que yo he visto, túneles, efectivamente responden a acciones hidráulicas, es decir, que no tiene nada que ver con este tipo de cosas, que yo he visto. Yo le digo que en la Huerta del Convento he visto uno que salía hacia la cafetería del Carril, de alguna manera cortaba ese escenario como este que está aquí y respondía sí. ¿Qué cultura, porque habéis hablado que se han encontrado algo del paleolítico, luego del neolítico, desaparece, se van de aquí, vuelven en la edad del cobre, el bronce, del hierro? Del hierro, bueno, claro, es que hay una controversia cuando los fragmentos de cerámica son pequeños, son galgos, toscos. Hay un momento en el que no es fácil deslindar los elementos culturales con mucha precisión. Del material que yo he visto de Colmenar Viejo, que creo que de lo que ha salido lo he visto todo, que pueda ser prehistórico, de prehistoria reciente, antigua y reciente, yo no he visto nada que sea de hierro. Me llama la atención. Hay dos grandes elementos, no he hablado de ello aquí porque me iba a ceñir en la prehistoria, pero hay dos grandes elementos que a mí me llaman la atención que no estén representados en lo que yo he visto del contexto, de lo poco que se ha conservado del contexto prehistórico de Colmenar, que son la edad del hierro, que está bastante mal estudiada en la Comunidad de Madrid, insisto, la Comunidad de Madrid, la prehistoria de la Comunidad de Madrid, la arqueología de la Comunidad de Madrid, pero en concreto la prehistoria en la Comunidad de Madrid está mal estudiada. El problema de que haya vacíos del neolítico, pocas presencias del paleolítico, no responde a la realidad, sino a una absurda política una absurda política de investigación que no ha ido a buscar los enclaves. Falta el hierro, pero es que me falta también el mundo romano. En Colmenar tenemos un elemento extraordinario como es el Terminus Augustalis que se conserva en Remedios, que no puede venir de muy lejos, porque está el topónimo de Navalmojón, porque es una piedra que no te puede llevar por ahí como te dé la gana y que además está ubicada en un sitio perfecto con lo que hemos estudiado de la antigüedad tardía. Pero me falta el mundo romano. Y me extrañaría mucho que un lugar, un emplazamiento como el de Colmenar Viejo no hubiese tenido un poblamiento, no digo una ciudad, pero que no hubiese tenido una serie o un vicus o una serie de pequeñas villas romanas, cuando las hay alrededor. Es decir, a mí lo que me llama la atención, ese gran interrogante que les ponía de la prehistoria en Colmenar, es lo que falta. Primero, de la prehistoria reciente que les he enseñado, lo que tenemos, no les voy a decir que sea una miseria, pero prácticamente lo es. Es decir, me falta todo el contexto real. Pero es que del hierro y del mundo romano, de esa transición de la prehistoria a la antigüedad, me falta todo. Y no me lo creo. Porque yo lo de los vacíos, en algunos lugares concretos sí, aquí no me lo creo. Pero falta, no hay nada. La calzada esta que está por la carretera es una calzada romana. La Fuente del Moro, sí. Pero ahora, de libro. De libro, Sí. la tenemos estudiada, publicada y es de libro. Sería una zona de paso, ¿no? Bueno, pero las zonas de paso llevan a algún sitio. Y Roma, en concreto Roma, era especialista en los lugares que llevan de un sitio a otro, que entre medias hay algo. Hay
inmutaciones, estaciones, hay que son los lugares de parada, las especies de estaciones de servicio de la época. Y si lo había el collado mediano en el beneficio, ¿por qué no lo va a ver aquí, que es la misma línea en uno de los ejes transversales a la sierra? Es decir, hay muchos interrogantes y muchos vacíos, e insisto, y volvería a la imagen que le parecía, y le ha puesto en negro precisamente por eso, que sería esta de aquí. Mientras sigamos con este modelo, vamos a tener más interrogantes y menos explicaciones, porque este es un modelo voraz. Es un modelo de destrucción sistemática de todo, naturaleza, patrimonio. Y conforme avance más hacia la sierra, porque necesitamos más espacio vital, es fea el uso, ¿no? Pero eso es. Pero como necesitamos ese espacio y solo lo podemos tener hacia la sierra, es donde podríamos encontrar esas evidencias antiguas. Y le vas ahí. Pero quizás no para justificar nuestro modelo, pero quizás este modelo simplemente es una naturaleza humana. Y los huecos de que estamos hablando, quizás ya es por la voracidad de otras épocas. Sin duda, el ser humano, yo tengo, sin ser negativo, ¿no? Pero tengo poca fe en el ser humano desde la antigüedad. Lo he venido estudiando desde la prehistoria, yo me especialicé en el mundo de transición además desde el neolítico, desde las culturas de caza y recolección a la producción de alimentos, y me di cuenta cómo los productores habían exterminado a los cazadores-recolectores, y lo que veo ahora mismo es el mismo exterminio de lo que nos rodea. Es decir, es imparable, es inevitable, todos queremos vivir bien, si yo lo entiendo, lo que pasa es que hay que estar atentos, porque esos vacíos se van a ir llenando cuando estemos ojo a visor, atentos a las tierras que se remueven, y si uno se da cuenta de que ha visto la calzada de Fuente del Moro y se da cuenta de que eso podría ser un camino empedrado, a ver si vemos otro trozo por otro lado cuando hagan una carretera. A nadie le cuesta mirar, hay que ir conduciendo, hay que ir mirando hacia adelante, pero bueno, en un momento determinado el copiloto puede mirar a ver si ve algo, o podemos dar la vuelta por el otro lado, pero hay que estar atentos. Yo les llamo sobre todo la atención para que activen su radar de antigüedad, de intentar buscar los orígenes, y que respondamos a esos vacíos que yo no me creo. Está muy bien traída la pregunta, porque no me lo explico. Un lugar como este, ¿será el Cerro San Pedro donde encontremos eso? Seguramente vaya, muchas cosas. ¿Y a qué profundidad están los hilos en el Parque Semana Júpiter? Porque lo que hay arriba es una reproducción. Sí, los hilos están... Bueno, lo que veis ahora en el Parque Santiago Esteban Junquer, le contestar la pregunta. Lo que veis ahora mismo son negativos, y está todo falseado, porque si hubiéramos dejado los restos visibles estarían destruidos. Entonces, cuando nosotros lo descubrimos, pues yo creo que estaban alrededor de unos 70 centímetros, no llega a metros, 70, 80 centímetros, estaba ya lo que es la parte superior del silo sesgado, o sea que está muy cerca. Los árboles que hay allí habrán hecho un daño terrible. Los árboles, esos pinos inmensos que hay, habrán hecho un daño terrible en el sustrato, porque esas raíces deben ser inmensas. Bueno, o sea, no en los hilos, sino en la parte nosotros hemos afectado a las personas que todavía están enterradas ahí, porque no hemos sacado a todos. Lo que estáis viendo en la imagen son los hilos, pero ahí están también enterradas, hay varias tumbas, ¿vale? Entonces, de las tumbas que hay ahí, nosotros hemos sacado unos pocos nada más, porque hay bastantes tumbas. Entonces, hemos decidido que en el futuro, quiera, porque se siga excavando, no están excavadas todas al completo. Hemos hecho mucho daño porque cuando se puso en valor este espacio con el negativo, se puso un césped. Entonces, ese césped, con el riego, llegaba rápidamente al nivel de las tumbas, ¿vale? Entonces, estábamos deteriorando los restos óseos, que ya de por sí, cuando nosotros los recuperamos, los excavamos, pues estaban en mal estado. Y me ha costado muchísimo hacer ver que nos habíamos confundido, y entonces, a base de escritos y de hablar con los técnicos, nosotros tenemos un técnico de medio ambiente que en el Viejo, al final, si os dais cuenta, hemos conseguido quitar el césped y hemos puesto unos áridos con diferentes colores para identificar diferentes estructuras, que yo creo que queda bastante mejor y más explícito. ¿Y capaz de verlo? Sí, esa es una desgracia. Yo creo que si hay aquí algún político, seguramente que lo hay sano, que lo estoy viendo. Estoy convencido que aprobarán no muy tarde alguna normativa, y ayer me llamó muchísimo la atención una señora aquí en la basílica que iba con su perro y llevaba una botellita de agua y echó el agua donde el animal hizo su pis. Y yo creo que habría que tener una norma sobre ese tema, que no sé si la hay, de tal manera que no solamente se recojan las heces de los perros, sino también se lleve algo, como en otras ciudades, con un patrimonio
o sin tanto patrimonio, y van limpiando cuando el animal, pues, lógicamente, sale como tiene que salir, ¿no? Entonces yo creo que aquí nos falta un poco de normas en ese sentido y explicativas en los colegios para que se hagan de alguna manera y esté más limpio y más cuidado el casco histórico. Yo añado además que en el caso este del Parque Santiago Esteban Junquer hay un verdadero desconocimiento de lo que ahí se sitúa. Por eso mucha gente, como usted menciona, va con su perro y se cree que esa zona que ahora mismo, como ha dicho Fernando, se cambió de césped por áridos de colores, no significa nada. Es algo que está ahí, que forma parte de un elemento decorativo del parque y nada más. Por eso deja entrar a sus perros y demás. Yo me he dirigido alguna vez a esas personas diciéndole, por favor, esto es un yacimiento, no deje hacer a sus perros. La necesidad es ahí porque se está acabando sobre los muertos de Colmenar Viejo. Y se lo he dicho así, de claro. Y claro, la gente se queda sorprendida como diciendo, incluso alguno me ha dicho, perdóneme, es que yo no conocía que esto era un yacimiento. Así de claro. Eso pasó en una de las noches de la ruta. Sí. Yo creo que de todo lo que estábamos, pues el 80% yo creo que no. Así es. Y luego aparte de eso está muy mal señalizado. Es decir, no hay una señalización ni hay nada que cuando uno accede al parque le diga hay un yacimiento que en este caso es un negativo, pero hay esto. Hay unos atriles allí que prácticamente son imprescindibles. Y bueno, por nuestra parte, desde la Asociación de Vecinos, nos hemos dirigido al Ayuntamiento pidiéndole una mejora de esa señalización y tal. La última contestación que tenemos de la concejala que se encarga de estos temas es que la propuesta que hemos realizado la van a estudiar y que van a intentar cambiar esa señalización. A ver si ese estudio pues, llega al propósito que se sepa lo que... ¿Sabéis si hay una partida presupuestaria para estos temas? ¿O sencillamente es prueba-error? Descubro algo y si consigo parar esa obra y me pongo a estudiarlo, entonces me inyectan algo de dinero. ¿O sencillamente no hay nada por la Concejalía de Cultura? Yo no tengo constancia que haya ninguna partida en estos momentos para estudiar o realizar excavaciones en Colmenar. Lo contamos ahí. Es que eso le corresponde a la empresa. La empresa que va a hacer un trabajo, si hay algún yacimiento arqueológico, tiene que dotar una partida presupuestaria para poder hacer el seguimiento arqueológico. Sí, pero per se, sabiendo que, por ejemplo, en el Esteban Junquer hay algo y se podría continuar algún estudio de alguna manera, no hay interés cero, porque ahí, bueno, no se prevé que vaya a ir ninguna constructora a montar ningún tipo de chalet. O sea, quiero decir, podríamos... Les defino un detalle. La plaza que dejó este señor, es decir, las funciones que realizaba este caballero de arqueología, está sin cubrir. Entonces, no hay nadie dentro del ayuntamiento que diga, oiga, yo soy arqueólogo, vamos a excavar el Parque Santiago Esteban Junquer, les presento el proyecto, cuesta tanto, y tampoco me consta que de momento haya ninguna, por parte del ayuntamiento, intención de emprender excavaciones ni nada por el estilo. Bueno, es que ahora con el plan general no podemos perder lo más grande. Sí me consta, pero claro, no he tenido la oportunidad de ver nada sobre el proyecto, que sí se está trabajando en lo que es, por decirlo de alguna manera, el Parque del Arroyo del Espino. Que ese parque también tiene muchos elementos de la historia de Colmenar, es muy desconocido, está alejado de la mano de Dios y sí me consta que el ayuntamiento sí está emprendiendo algo sobre ello. De momento, lo único que he visto ha sido un gasto de 43.000 euros en comprar un monumento para instalarlo en ese parque. Pero sí creo que se va a reformar y algo tocará, por eso esperemos, vamos a estar atentos a ello, sobre los elementos históricos que hay. ¿Vale? Esa es la importancia que les indicaba de cara a que la ciudadanía, lo debería pedir el responsable, voy a hablar de política, lo debería pedir el responsable, ¿no? Pero que la ciudadanía demande como un servicio más que se necesita, no la figura solo de un arqueólogo, sino una persona con esa formación
que esté atenta por parte de todos de que se cumple esa legalidad, porque estamos hablando de leyes. Es decir, los arqueólogos cumplen una serie de leyes, fundamentalmente la de patrimonio, tanto el patrimonio histórico español como la de patrimonio de la Comunidad de Madrid, histórico de la Comunidad de Madrid, que son preceptivas, que son obligatorias. En el caso de la del patrimonio histórico español, hablamos de una norma de rango, o sea, un rango normativo de primer orden. Entonces, esa es la importancia de que determinados municipios, sobre todo los más grandes y los que tienen sus cascos históricos declarados, que son cascos monumentales, que tienen parte monumental importante, que tengan también prehistórico, pero sobre todo que tengan una parte monumental, que tengan un responsable que pueda hacerse cargo del control de eso que ocurra, incluso del establecimiento, de si hay que contratar a otras empresas para que excaven, o incluso, que sería lo ideal, desde el propio ayuntamiento, como parte de uno de los cometidos de su área, sea investigar aquellos elementos del municipio que sean dignos de interés. No sé si esto es una normativa que simplemente pues no hace claro hasta abajo. Yo directamente me ha recordado, por ejemplo, pues en las empresas en toros tenemos muchas obligaciones de riesgos laborales, etcétera, etcétera, que obligan al final a traducir estas normas a tener una persona que de verdad se hace cargo. En el caso del patrimonio, pues esto quizás no se ha producido y de verdad pone una responsabilidad en los que decimos la ciudadanía. Decimos, tenéis que tener una persona, sí o sí. Sí, si yo ahora me pongo el sombrero con lo que me dice, me pongo el sombrero de funcionario de la Comunidad de Madrid, que es lo que soy, y le digo que lleva razón, porque estamos trasladando a la ciudadanía una responsabilidad de una competencia que tenemos nosotros y que tenemos delegada a los ayuntamientos. Si todas las empresas tienen una RSC, una responsabilidad social corporativa, y una de las partes de la RSC de un ayuntamiento es la cultura, lo que pasa es que siempre hemos pensado que la cultura es gratis, que la cultura tiene una importancia de entretenimiento, es decir, es un poco más que la cultura es como el circo, ¿no? O como el circo, y entonces los que trabajan para él tienen que ser como los circenses, ¿no? Como los que hacen malabares. No, es un elemento más. Una de las partes RSC de un ayuntamiento es encomendar el custodio y la protección de su patrimonio, pero también su investigación. Hay que proteger, hay que divulgar, pero hay que investigar. No se puede divulgar sin investigar, no se puede proteger sin investigar, y eso lo tiene que hacer alguien. No lo puede hacer un físico nuclear, porque no es su razón de ser, ni un farmacéutico, lo tiene que hacer un arqueólogo o un historiador. Hay que levantarlo. Ahí sí que la sociedad, yo me siento mejor pidiendo a la sociedad que demande que uno de los servicios de su municipio, entiendo que la sanidad, la educación son mucho más importantes. Y si hay que cubrir una plaza de un médico antes que la de un arqueólogo, yo sería el primero en decir, cubramos la del médico. Pero una vez cubiertas la mayor parte, aunque sean no de la forma más correcta posible, pero la mayor parte de esas plazas de bienestar, de welfare state que tiene la sociedad, si estuviesen cubiertas, también pediría la de cultura. Oiga, no me quite la cultura, porque me está robando a mí y está robando a toda mi familia y a mis descendientes, les está robando la posibilidad de conocer la realidad de su municipio. Está bien traído eso. Bueno, pues si os parece, perfecto. Os invito a que os pongáis de pie delante de esta mesa y vamos a empezar con la parte de reconocimientos y agradecimientos por esta conferencia. Si el reconocimiento es toda esta gente. Ahora se lo vamos a agradecer y vamos a proceder. Una de las novedades que hemos traído a estas jornadas, aunque bueno, el año pasado, compañeros, aunque el año pasado ya lo intentamos poner en marcha, pero este año hemos querido dar cabida también a los productos locales de Colmenar en esta jornada, ¿vale? El año pasado ya lo hicimos con el que fue catalogado como el mejor chorizo del mundo, que para que lo sepan ustedes se fabrica en Colmenar Viejo, ¿vale? Y este año hemos tenido la suerte de que un apicultor local, en concreto Víctor Santos, ha conseguido el premio a la segunda mejor miel de Madrid en categoría ámbar. Y entonces, en estas jornadas hemos querido darle un poco de protagonismo y difusión para todo su conocimiento por el bien de este productor que lleva trabajando muchos años en la apicultura. Y bueno, pues en primer lugar vamos a proceder a sortear un bote de miel entre todos los presentes que previamente habéis adquirido vuestra papeleta. Así que Jesús, porque Fernando, como es del pueblo, no es más menos no hay más que Tengo que sacar uno, ¿no?
ese pues será el caso perfecto. Aquí no hay, bueno, voy a levantar las mangas. Igual alguien piensa que con todo lo que les he contado soy un embaucador y llevo la bolita. No hay nada. Ahí va. El 1. El número ganador es el número 47. ¿Quién tiene el número 47? ¿Quién tiene el 47? ¡Hala! ¡Enhorabuena a los premiados! Y bueno, pues antes de proceder a la entrega de esos reconocimientos, quiero en primer lugar darle las gracias por su presencia al concejal del grupo Ganemos Colmenar, que estoy aquí presente. Nosotros hemos enviado a todas las formaciones políticas de Colmenar invitación, ¿vale? Él ha querido hoy acompañarnos, con lo cual es una gran noticia que desde las formaciones políticas que forman parte de la corporación municipal se interesen por estas jornadas y sobre todo también les sirva para concienciarse sobre la importancia, como en este caso ha sido de la arqueología, ¿vale? Así que muchas gracias, Carlos, por estar hoy aquí presente. También quiero emplazarles a la segunda de las citas que tendremos mañana, de estas jornadas de Colmenar Viejo, en las que, por decirlo así, aparte de viajar a una ya reciente de Colmenar Viejo hasta el día de hoy, vamos a celebrar un poco y vamos a reconocer la figura de quien lleva 25 años realizando fotografías de la vida cotidiana de Colmenar Viejo, como es Diego Pedrosa, el cual anda por aquí. Me ha dicho que a lo mejor no viene, pero bueno, ya lo hablaremos luego. Un aplauso para David. Y bueno, pues vamos a proceder en primer lugar a entregar los reconocimientos a nuestros invitados, a los cuales les agradezco su implicación y su trabajo realizado. Ojo, un trabajo que se realiza durante todo un año, porque bueno, desde la asociación intentamos trabajar con previsión y esta propuesta ya más o menos en el mes de octubre, o sea, cuando acabamos las primeras jornadas, ya se la transmitió a Fernando y desde el primer minuto tanto él como la asociación equipo A de arqueología se pusieron en marcha para traernos esta conferencia que hoy hemos disfrutado aquí. Jesús, en primer lugar, te hago la entrega del reconocimiento aquí. Ahí tienes. Vale, para No se lo voy a ver por el plato. Me chifla la piel, muchísimas gracias. Qué bonito. Gracias, muy amable. Bueno, sí, pero la miel va a rular para el equipo, no flipes. Ahora me toca, pues, a Fernando, tu segundo año en estas jornadas, agradecerte muchísimo tu colaboración y tu implicación, no solo aquí, sino en otras iniciativas que hemos emprendido, como las rutas nocturnas históricas, que ya aviso, mañana tendremos novedades sobre ellas. Todos los que asistéis mañana os informaremos de una nueva ruta que vamos a convocar, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? María José. María José, pues la gracia del sorteo, que mañana habrá otro, para que lo sepan ustedes, de ese bote de miel. Muchísimas gracias por asistir. Y nada, les animo a que mañana también nos acompañen, que ya les digo que el viaje que le está preparando Diego va a ser muy interesante. Muchísimas gracias.